Bien, buenas noches, estimados, estimados estudiantes, a ver si me confirman si me están escuchando. Bien, gracias. Bien, estamos en la unidad 3, ¿no? Ya, mm, sí, la unidad 3, ¿no? Eh, ya vamos a ver temas un poco ya más específicos referente al tema penitenciario, ¿no? La unidad 4 está relacionado a los beneficios penitenciarios y la unidad 3 al sistema penitenciario, régimen penitenciario, los establecimientos penitenciarios y el INPE, ¿no? Es esta unidad. Entonces, no se olviden del foro 2. Voy a poner el tema, voy a colocar el tema. El foro 2, la autoevaluación y el examen mm, parcial, ¿no? Ya el examen parcial. No se olviden, cumplan con los plazos establecidos por la universidad, ¿ya? Bien, vamos a... ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo? Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Sí, tengo una consulta. Estaba dando lectura con respecto a la cadena perpetua y tenía algunas preguntas. Entiendo que la pena máxima es 35 años y la que le sigue es la cadena perpetua, ¿cierto? Los 35 años, cuando se aplica 35 años por un delito, eh, ¿ya no hay beneficios penitenciarios que pueda rebajar esa pena? Bien difícil. No hay. Mm, ¿Es bien difícil o no hay? no ¿O hay, no hay en no hay. norma? No existe, ¿no? Por ejemplo, en el Código de Ejecución Penal, tienes que recurrir al Código de Ejecución Penal, a ver el artículo, por ejemplo, ¿no? Respecto a la redención de la pena, el artículo 51, por ejemplo, el artículo 55, dice improcedencia y casos especiales de los beneficios penitenciarios, ¿no? Semilibertad, ¿no? Ahí están todos los artículos, ¿no? Por ejemplo, el 107, 108, el 108A. 108A es feminicidio, ¿no? No procede semilibertad ni liberación condicional, ¿no? Quedan ahí. ¿No? Todo lo que son penas elevadas no tiene beneficios. Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo? Ya, a mí me sentencian a 30 años de cárcel, ¿no? Perfecto. Y la semilibertad se pide un tercio de la pena. Vamos a escribir acá ya, semilibertad, ¿no? Se pide ya a un tercio de la pena, ¿no? Semilibertad es un tercio de la pena y la liberación condicional se solicita un medio, perdón, de la pena, ¿no? ¿Y cuáles son los beneficios penitenciarios, no? Para que ya vayan ustedes teniendo una idea. Le voy a escribir, ¿ya? El primero es la visita íntima. Todo interno tiene derecho a visita íntima, pues no todos, ¿eh? El otro es el permiso de salida, se otorga en casos especiales, ¿no? El otro es la redención de la pena por educación y trabajo. El otro es la semilibertad y el otro es la liberación condicional, ¿no? Son cinco beneficios penitenciarios, ¿no?
Los dos últimos, semilibertad y liberación condicional, lo otorga el juez penal que te sentenció, ¿no? Él es el que te otorga la semilibertad o liberación condicional, ¿no? Ahora, para semilibertad tiene que pasar mínimo un tercio de la pena, ¿no? Un tercio de la pena. Por ejemplo, si me pusieron 30 años, ¿no? 30 años, un tercio sería 10 años. Ahora, la redención de la pena, ¿cómo funciona, no? Para que tengan ustedes una idea, porque hay varios niveles. La redención de la pena, habrán escuchado el caso de el más conocido y el más sonado, ¿no? De Antauro. ¿Qué es la redención? Tú trabajas o estudias un día, a manera de ejemplo, un día y sería un día de pena, ¿no? Ya, en una semana trabajas 5 días, tendrías 5 días de pena cumplidas, aparte de los días que vas cumpliendo, ¿no? O sea, tú cumples tus días normales, pero por educación o trabajo vas convalidando, ¿no? Un día de trabajo, un día de pena. Un día de educación, un día de pena. Y vas convalidando, ¿no? Por ejemplo, si me pusieron 30 años y a los 10 años ya pediría liberación condicional, pero si yo tengo redención de la pena, entonces ya no sería 10 años, ¿no? Podría ser, por ejemplo, 8 años, ¿no? Sí, sí, adelante. Adelante, Karen, o se fue la mano. Profesor, aprovechar que no contesta Karen. Profesor, es una consulta. ¿Cuáles serían entonces los delitos que no cuentan con beneficios penitenciarios? Están aquí en el Código de Ejecución Penal, en el artículo 5.5. En el 5.5 del Código de Ejecución Penal, ¿eh? No Código Penal. Dice, ¿no? Improcedencia y casos especiales de los beneficios penitenciarios de semilibertad. No proceden los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación para aquellos internos que hayan cometido delitos vinculados al crimen organizado. O sea, por ejemplo, cohecho más organización criminal, no hay beneficios. Por eso el fiscal agarra delitos de corrupción de funcionarios, cohecho, concusión, y te coloca al costadito organización criminal. Y ya fuiste, pues, ¿no? Ya no hay beneficios ahí. Lo de delito de corrupción de funcionarios no hay beneficios, ¿eh? Quedas, ¿no? Otro delito de violación, tocamiento indebido, todos los delitos contra la indignidad sexual, del feminicidio, el robo agravado, tráfico de drogas, terrorismo, ¿no? Y en ese mismo artículo dice, ¿no? Tampoco son procedentes para aquellos internos que se encuentran sentenciados por los delitos previstos ahí está 107, 108, 108A, P, 121, hay toda una relación de artículos y los delitos previstos en los capítulos 9, 10, 11 del título cuarto del libro segundo del Código Penal, ¿no? Entonces, además dice, los internos sentenciados por la comisión de supuestos delitos previstos en los artículos 121, 189, siempre que no se encuentre en etapa mínima y mediana seguridad y se trate de su primera condena, previo pago de multa, bueno, eso ya lo vamos a ver. Pero hay una serie de delitos, ¿eh? Bastantes, ¿no? Entonces, sí, adelante. Profesor, justo usted que acaba de mencionar el robo agravado como uno de los delitos, estaba leyendo que el robo agravado, su máxima pena sería la cadena Cadena, perpetua. Pero, o cadena. sea,
Claro, y entendía pues que, o sea, si alguien comete robo agravado, es cadena perpetua. Y si Mm, matara, sigue siendo cadena perpetua. también igual. O sea, ahí hay un tema a cuestionar, ¿no? O sea, que no, o sea, el que roba sabe que si mata, la pena va a ser la misma. Entonces, Mm, hay, El, hay- el- hay un dilema. el robo agravado tiene pena cadena perpetua. Es complicado. Siempre en cuando afecte a la persona, ¿no? Robo agravado solo no, o sea, cuando genera lesiones graves o la muerte, ¿no? Entonces ahí hay cadena perpetua. Pero, por ejemplo, imagínense ya feminicidio, ¿no? Estaba dando el ejemplo. Mm, te ponen 30 años. Ya. Eh, Semilibertad. Hay ciertos requisitos, ¿no? Que lo vamos a ver en la unidad 4. Y un tercio de la pena. Cumples un tercio de la pena, ya puedes pedir semilibertad. O sea, ¿cuánto sería? 10 años. En 10 años. Ahora, redención de la pena. También puedes tener redención de la pena. Trabajas, estudias y vas acumulando días. O sea que en 8 años tú podrías, o en 9, 8, 9, podrías estar pidiendo semilibertad y sales, ¿no? Sería un escándalo para la sociedad que un feminicida salga a los 8 años o 9 años, ¿no? Sería desastroso, pues se levanta el pueblo. Por eso no tienen beneficios, no salen, pues, no salen. Pero al no tener beneficios, el tema se complica, ¿no? ¿Funcionará la resocialización en un feminicida? No funciona, pues no da, pues no. O sea, las teorías, ¿no? De la resocialización, la reeducación, la rehabilitación y la reincorporación es letra muerta, ¿no? Porque el feminicida se va a rehabilitar, se va a reincorporar, un poco difícil, ¿no? Muy difícil. Sí, adelante, Sí, Carlos. entiendo que en penas de 35 años existe lo que es la revisión de la pena, ¿no? Para ver si es que se cumplió la resocialización o no, ¿verdad? Por parte del juez. Es- es- ¿Ustedes creen que con 35 años se va a resocializar? Difícil. La, Pero ¿qué mecanismos tenemos como para probar que no lo ha hecho o que sí lo ha hecho? o sea, si se ha resocializado o no. Claro, Mm, eh, de que si cumples 35, 30, 35, ya tienes que salir ya obligatoriamente. Ya tienes que salir nomás. No, por ejemplo, te sentencian a 8 años. Perfecto. Sin beneficios. Delito de cohecho, 8 años. Te ponen cohecho. Ya, sin beneficios. Entonces ya no se habla de reeducación, no. Como dice Teófilo, cumple la pena. Nada más. profesor, ahí me he expresado mal. Entiendo que los que son condenados por cadena perpetua a los treinta y Ah, cinco años hay una revisión de su pena, a eso me refería. ya se convalía, se convalía, se convalía. O sea, en la práctica no existe cadena perpetua. No existe. En la práctica. Tú cumples 35 años de cárcel, solicitas la revisión de tu pena y te lo convalían a 35 años y sales. ¿No? En la práctica, no, ¿cómo le puedo decir? No existe la cadena perpetua. No existe, no. Y a los 35 años sales. Y se supone que ya estás rehabilitado, ¿no? Resocializado, reeducado, ¿no? Rehabilitado y reincorporado a la sociedad. Nuevecito. O sea, mentalmente estás ok, pero de acá a unos 30 años van a salir bastante feminicidas.
Y ¿no? profesor, ¿y no hay un índice así de control de los que ya han salido y qué es de ellos? Si realmente se ha probado que se han resocializado o han vuelto a delinquir. El INPE tendría que hacer esos seguimientos, ¿no? Por eso, ¿y qué hace el Estado? Buena pregunta. ¿Qué hace el Estado ante ese problema? Porque en la práctica la resocialización no funciona, ¿no? Hay una figura que se llama la reincidencia, ¿no? La reincidencia. Artículo 45, me parece. A ver, la reincidencia. Y para eso han creado la reincidencia, ¿no? Porque como no funciona, crean la reincidencia el 46B. ¿Y qué hace el Estado con la reincidencia? ¿Mm? La reincidencia, como es una agravante cualificada, eleva la pena a la mitad. Ejemplo, si la pena máxima de un delito es 20 años, entonces por reincidencia la mitad sería 10 y de 20 te suma 10, o sea, la pena máxima sería 30 años por reincidencia. Pero si hay reincidencia, ¿qué falló? Falló el sistema y el régimen penitenciario, ¿no? Claro. Pero ¿qué hace el Estado? Le da duro. Es como decir, ¿no? A tu hijo, por ejemplo, a tu hijo tú lo castigas, aunque ahora dice que a los hijos no hay que castigarlos. Ese es un problema también. Y hace lo mismo. Le castigas y después hace lo mismo. Hace la misma cosa. Eso sería reincidencia. Tú como padre, ¿qué haces? ¿Le duplicas el castigo? ¿Le das más fuerte? ¿Vas con mayor rigor? ¿O cambias, no? Algo, o sea, lo que tú has dicho, tu principio de legalidad, tú le has dicho, ¿no? Tu principio de legalidad. Si haces esto, yo te castigo. Cambiamos de métodos. Cambia, dices, algo no funciona, ¿no? Acá no entra por acá, el cerebro no funciona, pero ¿qué hace el Estado? ¿No? ¿Pero qué hace el Estado? El Estado duplica en la mitad del máximo de la pena. Por ejemplo, si la pena es de 10 a 20, la mitad de 20 sería 10, o sea, 20 le aumenta 10 años más y lo manda al penal y no sale nunca más. ¿Y por qué no? Porque el infractor no cambia. Ese es el problema, de que no cambia. Y como no cambia, está la reincidencia y la habitualidad también, ¿no? Sí, adelante, Nancy. Sí, Nancy, o ya, o fue un error, ya bueno. No ha bajado, pues no. Pero eso es lo que hace el Estado. El Estado tiene su penal para resocializar. Se supone que ha pasado todo ese proceso, ya está, hoy día cumplo mi pena, ya, entonces yo estoy resocializado. He sido reeducado con lo que me ofrece el penal, ¿no? Trabajos y he estudiado. Me he rehabilitado, la rehabilitación es cumplir la pena y me reincorporo a la sociedad. Significa que estoy nuevecito. Mi cerebro ya cambió y cometo de nuevo los delitos. Muy pocos dejan de realizar esas actividades, ¿no? Muy pocos. Y es un fracaso del sistema penitenciario. Es un fracaso, porque si no, no existiría la reincidencia. Pues. Pero el Estado viene con fuerza, con el pie en alto, tipo Alan García, te da una parada y te manda a la cárcel nuevamente,
te eleva las penas por agravante cualificada y te quedas 30 años. Y ahí quedaste, ¿no? Y ese es un grave problema y no hay beneficios, ¿no? Los beneficios son para delitos de penas de 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Donde puedes tú, ¿no? Trabajar y estudiar. El problema es que un feminicida puede salir a los 10 años, sí puede salir, ¿no? Un violador podría salir a los 10 años, sí puede salir, pero el problema es la sociedad, ¿no? Entonces, ¿no? Sí, adelante. Doctor, buenas noches. Sí, mi consulta era si en caso de la resocialización, no, bueno, en realidad estamos viendo que efectivamente no funciona. ¿Qué hay, digamos, o no sé si el Estado hará de repente, al menos para las personas, para los feminicidas, que de alguna manera pienso, yo considero, no lo sé, no soy psicóloga, que de alguna manera están, psicológicamente están afectados, entonces no les dan un tratamiento psicológico de repente para minorar un poco esta, eh, o sea, para que no lo vuelvan, de repente no con la misma intensidad que lo vuelvan a cometer, o sea, que ya no se tengan muchas, como se dice, muchas ganas de volver a cometer el delito, ¿no? En caso de que quieran o salgan, ¿no? No está probado de que un feminicida mate por segunda vez, porque todavía ninguno sale de la cárcel. No está probado eso. Eso se sabrá de acá a 30 años, ¿no? De acá, de repente ya no llego. Todavía, muchos dicen, no, porque va a matar a otra vez a otra mujer, pero ¿está probado? No. Todos los feminicidas están en la cárcel. Ahora, si tienen algún trastorno mental, eso sí está en discusión, ¿no? Si el feminicida tiene algo patológico, ¿no? ¿Tiene algo patológico el feminicida? No. Pero para el derecho esa persona está sano, para el derecho, porque si estuviera enfermo, tuviera algún trastorno mental, algo, sería un inimputable y tendría que ser absuelto o tendría que mandarlo a una cárcel psiquiátrica, una cárcel hospital, ¿no? Pero como el derecho tiene serios vacíos, el feminicida es una persona con capacidad y entendimiento, ¿no? Entiende la ley, sabe que lo que hizo es ilícito. Para el derecho, esa persona sabe, ¿no? Pero muchos de nosotros decimos que él es un enfermo, ¿no? Porque si fuera enfermo, no sería sentenciado. Y ahí viene el gran dilema. Si para el derecho él sabía de que matar es un delito, porque la ley lo dice, ¿y por qué lo hace? ¿No? Ahí está el serio problema que yo me planteo y digo, ¿no? ¿Por qué las personas cometen delitos? Si saben que si quito la vida a una mujer me voy 35 años o me voy cadena perpetua a la calle, perdón, a la cárcel. Si yo sé que me voy a ir en cadena perpetua, porque todos los días sale en la televisión, en la internet, de que las personas que quitan la vida a mujeres se van en cadena perpetua, nunca salen. Yo lo sé. Eso se llama pues, la teoría relativa general positiva, ¿no? Me educa, me dice. Y aparte, si es negativa, me coacciona. Me está coaccionando y me está
yo debo tener miedo como hombre, ¿no? A todos los hombres que están aquí, mis alumnos, cuando a un feminicida le aplican cadena perpetua, todos los hombres nos debe dar miedo. A las mujeres no, pues, ¿no? Aunque puede haber feminicidio, ¿no? Por parte de una mujer, pero eso es muy poco. Pero nos debe dar miedo a nosotros, ¿no? Entonces, cuando vamos a matar a una mujer, debemos decir, ahí nomás, ¿no? Acá, ¿no? La finalidad preventiva de la pena, ¿no? La finalidad preventiva nos llega y tú debes decir, no, ahí nomás, reviso mi código, no, reviso mi código, feminicidio, cadena, no, mejor ya no mato. Yo quiero matar, pero ya no mato, no debo matar. Y yo me pregunto, ¿y por qué no piensan así? ¿Por qué el ser humano no piensa así? Porque las penas son elevadísimas, nos coaccionan, nos intimidan, nos dan miedo, pero en el momento de los hechos están matando. ¿Y por qué? Doctor, yo creo que, bueno, este en realidad es un tema, en cuanto a los feminicidas, todo viene de la formación desde muy pequeño, no sabemos en qué situación han vivido, ¿no? Yo creo que eso también debe ser un análisis para el Estado, ¿no? De poder corregir eso, pero es imposible porque ante la formación de la familia, el cómo vivieron, tal vez en una agresión, el papá era de repente un tóxico, como decimos hoy en día, de repente no llega a matar, pero sí la golpeaba a la mamá, entonces el hijo de alguna forma supera, se podría decir, ¿no? O superas, son dos cosas, o superas, o sea, superas y eres, como se dice, mejor que el maestro, que el padre, o simplemente eliminas eso de tu vida y volteas, cambias totalmente el chip y volteas y simplemente otra vida, pues diferente a la que ya viste o viviste. Pero lo que has aprendido en tu vida, ¿lo eliminas? No lo eliminas. Eso queda en el inconsciente. Otra cosa es que tú lo controles. Lo controles. Ese es un problema. Punto número 2. El machista, todos somos machistas. No creo que no exista un hombre que no sea machista. Uno mayor proporción, otro en menos proporción, y otros se controlan, otros no. No, eso es así. Cuando nace un niño, nace ¿no? en blanco, un papel en blanco ahí en el cerebro, y crece en un mundo machista, ¿no? Claro, autodominio es control, pues. Hay que controlar el instinto. Ahí está el detalle. El que tiene un control más desarrollado no comete delitos. El que tiene un control menos desarrollado comete delitos, ¿no? Ahora, cuando un niño nace, y para buena suerte nace en un mundo machista, para él esa es su conducta. Es como decir, yo nazco y me llevan a la pila bautismal, así se llama, ¿no? Y me hacen católico. Y me dicen, siempre me dicen de que Dios existe y de que la resurrección y todo lo demás. Y eso nadie me lo saca de aquí. ¿O quién me lo saca? Nadie. Muy difícil. Y cuando te quieres convertir en ateo, ahí viene un problema, una lucha interna. Es igualito. El machista, para él está bien su conducta. Está bien. Yo soy así, así crecí. Ahora, de allí a que te puedas controlar, pero no lo eliminas. Eso no existe eso, ¿no? Entonces tú tendría que la educación consistir en controlar los instintos, ¿no? Yo le digo a una pregunta, ¿la violación se aprende o es innato el violar?
¿El matar es aprendido o es innato? Allí viene, ahora, la colusión sí puede ser aprendido, ¿no? El peculado, la concusión, ¿no? Pero matar forma parte de nuestro instinto y gracias a matar estamos aquí, ¿no? Como seres humanos, como una especie humana y seguimos sobreviviendo, ¿no? Porque nuestra especie ha matado a otras especies, ¿no? Eso está en nuestro inconsciente, en nuestra memoria colectiva, ¿no? Allí se encuentra. Pero esa cosa no interesa al derecho, no le interesa, ¿no? Entonces yo digo a veces, porque yo he tenido y tengo clientes feminicidas y tú lo ves, conversas con ellos y, y les pregunto, ¿no? Ellos han crecido así, pues, han crecido así. Y para ellos está bien, es su conducta. Para ellos, él ha hecho lo correcto. O sea, a ver, dile no. Eso, no, eso es imposible. O sea, el instinto de matar está, pues, ¿no? Sino que hay que controlar. El machismo, el machismo se aprende, ¿no? Es aprendido. Pero ¿quién tiene la culpa de eso? ¿Quién tendría que educar para controlar eso? El Estado. O sea, el Estado no hace nada, pero el Estado te manda a la cárcel 35 años. Y en 35 años vas a quitarte o te van a quitar lo de machista. No, es imposible eso. Entonces, todo esto es un caos, es un tema contradictorio. El que ha tratado con machistas, perdón, con feminicidas, uno se da cuenta de que él es un hombre común y corriente, pero ha matado a una mujer. Y tú le pones a pensar y le preguntas, ¿no? Antes de darle la palabra a Ofelia, ¿qué pasó? Y te dicen, se me fue, se le fue, ¿no? Realizan ese acto en forma inconsciente. Ustedes saben que la información entra y se va al tálamo, al hipotálamo, ¿no? Y el hipotálamo procesa la información que ingresa por los sentidos y reacciona inmediatamente y mata. Y la razón que está acá arriba todavía no llega, no llega, no llega todavía a la razón. Porque si la razón llegara, no habría delitos. Y la razón llega cuando ya mató, y cuando ya mató, ahí ya viene el cargo de conciencia, ¿no? No, ¿qué hice? Es que ya la razón llegó, y ya ahí quedó. Pero para el derecho, sabiamente, dice que el que mata, mata porque sabía, dice. Es la capacidad que tiene una persona para comprender que su conducta era ilícita. Por eso en la realidad no ocurre, ¿no? No ocurre eso en la realidad. Eso, eso no es así. Eso es mentira. Lo que dice el derecho es mentira. Y yo he comprobado eso. Pero el derecho te lleva a la cárcel porque dice que tú has utilizado la razón para matar. Pero yo digo, si la ley me dice a mí, si matas te vas a ir en cadena perpetua, la ley me está diciendo, ¿no? Y todos los días veo yo en la televisión que mueren mujeres y se van en cadena perpetua. Yo veo televisión todos los días. Entonces, y cuando voy a matar, ¿qué pasa? O no me da gana de obedecer la ley, o no lo entiendo,
o si lo entiendo, no me da ganas de obedecerlo, o no sé, pues, ¿no? En realidad yo también no entiendo eso, ¿no? Es un tema bastante complejo. ¿Y qué hace el Estado? Te manda cadena perpetua, ¿no? Y ahí quedas. Hay una área, una ciencia que se llama neurociencia, ¿no? Neurociencia. Lean eso. Lean neurociencia. Sí, adelante, Roberto Tocayo, ¿no? Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Pero justamente en lo que ahorita está explicando, si es que la persona, o sea, sabe, ¿no? Y pese a eso lo hace, o sea, esos asesinatos que son premeditados, o sea, ni siquiera ahí interviene la razón. O sea, ¿por qué es que dice que no interviene la razón? Eso quisiera saber. Si uno ya sabe que va a cometerlo y quiere cometerlo, no es que sea instintivo. El matar es instintivo. Para mí, es una opinión, ¿no? Eh, Lean neurociencia y ahí va a cambiar las ideas. Ahora de lo premeditado, ya ese es, no, pero yo tengo, ¿cómo les puedo decir? Serias dudas, ¿ah? ¿Y saben por qué? Porque, ¿cómo les puedo decir esto? Mm, es que el derecho penal tiene finalidades, ¿no? El derecho penal actúa porque está la pena ahí. La pena es el eje, ¿no? Y la pena tiene finalidad preventiva, protectora y resocializadora. Esas finalidades no funcionan. Entonces el derecho penal no funciona. No funciona. Así de simple, ¿no? Claro, ser interdisciplinarios, agarrar varias especialidades. Esto es materia de discusión, ¿no? Es materia de discusión. Ustedes que tienen otras profesiones, de repente hay enfermeros, médicos, antropólogos, investiguen eso, ¿no? Yo estoy tratando de interpretar por qué se comete delitos y no lo sé. En realidad no lo sé, no, quizás nunca lo encuentre, ¿no? Y porque no se sabe por qué comete delitos, es que la culpabilidad se alejó del tratamiento penitenciario, de la resocialización, porque la culpabilidad debería estar con la resocialización, ¿sí o no? Ya, te voy a resocializar porque tú eres culpable. ¿Qué delito? Ya, tú eres feminicida, ya, bien, yo te voy a resocializar porque tú eres un feminicida, porque está la culpabilidad y la resocialización, ¿sí o no? Pero no. Ustedes en todo este curso no van a escuchar sobre la culpabilidad. La culpabilidad no está en la resocialización, sino que la resocialización tiene una finalidad, tiene una utilidad social, que es la prevención, protección y la resocialización en sí, ¿no? Y la culpabilidad por la cual yo estoy aquí porque yo soy culpable, ¿no? Y no me tienen en cuenta qué delito cometí y ninguno de esos factores. O sea, yo estando en la cárcel tengo una utilidad social. Yo sirvo para algo. ¿Para qué? Para prevenir delitos en el futuro, ¿no? Ese es como funciona ahora. Y la culpabilidad no entra. Ustedes pueden leer, no entra la culpabilidad, no hay, no existe. Y ahí está el problema. Al final todos están en el penal, ¿no? Y todos trabajan, todos estudian, pero esa reeducación no tiene que ver nada con la culpabilidad. Y ese es un serio problema. Educan en carpintería, mecánica, pero ¿y la mente? La parte cognitiva, el conocimiento, ¿no? Claro. Entonces, esto una, ¿cómo les puedo decir?
es motivo de mucho análisis, ¿no? Sí, adelante. Hay un ruido, no te escuchamos. Docente, buenas noches. Ahora sí, ahora sí. Buenas Ahora noches, sí. docente. Saluda Teófilo. Sí, muy interesante las clases que estamos tratando. Muchos temas interesantes para poder debatir y discutir. Me hace recordar a los primeros ciclos de la carrera de Derecho, en la cual los docentes nos hacían una pregunta importante, ¿no? Si es que, por ejemplo, el delincuente nace o se hace. Y yo hasta ahorita estoy frente a una situación en la cual considero de que estas dos corrientes van paralelas. Sí existen delincuentes que Bien. nacen por un problema psicológico y también se hacen por un problema social. Pero a diferencia de este problema social es que el delincuente que se hace por un problema social sí puede ser rectificado, el otro no, porque ya tiene un problema neuronal, ya psicológico, ya es una enfermedad. Entonces, yo creo que estoy en ese entender, docente, de esta situación tan controvertida, de que para el Estado es casi imposible tener que resocializar a una persona porque tendría que leerle la mente, ¿no? Para poder entrar a su mente y ver qué está fallando. Pero no, los seres humanos somos bastante complicados y qué difícil Sí, seguirá siendo para adelante para el Estado y también para nosotros de la sociedad. Gracias, docente. sí. ¿No? Nace o se hace, ¿no? Que lo del delincuente nato, eso es pues, lombroso, ¿no? Lombroso con la antropología criminal, su teoría del siglo XIX, y esa teoría del lombroso, de la antropología criminal, eh, han surgido muchas teorías, ¿eh? Hasta ahora. Y él decía de que el delincuente nato es un atávico, ¿no? Atávico, ¿no? El atavismo. ¿Y el atavismo qué es? Son personas que no han evolucionado a lo que estamos ahora, ¿no? Se supone que nosotros somos evolucionados, pero el atávico no ha evolucionado. Y encontró, pues, como 10 cráneos en un penal, porque él trabajaba en un penal, él se internó ahí, ¿no? Y cuando morían ahí los internos, eh, les cortaba el cráneo y abría el cráneo y comenzaba a investigar, ¿no? Hasta que encontró en la base del occipital una fosa y una cavidad. Y en 10 cráneos encontró eso y dijo, el que tiene esta característica es un delincuente nato. Y Lombroso no ha probado si los que están fuera de la cárcel, nosotros tenemos o no esa fosa debajo del occipital, ¿no? No lo ha probado porque también tampoco no lo van a permitir, ¿no? Que te analicen el cráneo, ¿no? De frente va al ataúd y al panteón, ¿no? Excepto que seas delincuente, ahí sí, bueno, no puedes ir a la morgue, te abren aquí y pueden analizar, ¿no? Pero en personas normales nunca lo han hecho. Las teorías del Lombroso son bastante interesantes, ¿eh? Habla del delincuente nato, el atavismo, el delincuente nace, no nace delincuente. Pero yo me hago una pregunta, el delincuente lo hace el Estado, porque el Estado crea el delito, el Estado crea el delito. Al crear delito, el delito crea al delincuente. Cuando crean el delito de feminicida y aparece el delito de feminicidio y aparece el feminicida. Pero el delito no tiene que ver nada con la naturaleza humana. Es que el delito
así es una creación de la sociedad, ¿no? Es una creación de la sociedad para frenar el impulso humano, ¿no? Y crea los delitos. Pero pareciera que nosotros, si ustedes de repente miran, tienen carro y el que tiene carro siempre ha manejado en estado de ebriedad, al menos una vez. Los hombres, ¿eh? No, no estamos hablando de las mujeres. Eso sí, es así, en mayor porcentaje. Pero la ley nos dice, no lo hagas. Pues nosotros lo hacemos, ¿no? Manejamos sin licencia, a veces no vamos a alta velocidad. Nos gusta, pareciera que nos gusta quebrar las normas, ¿no? Y que las normas son impuestas también, nos obligan, nos imponen las normas, ¿no? Claro, la ley nos impone. Y pareciera de que nosotros no estamos hechos para, ¿no? Para obedecer la ley. Justamente en filosofía política se habla, pues, ¿no? De cómo se ha socializado al ser humano que vivía en los estados primitivos, ¿no? La democracia y al ser humano, cómo se ha llegado a meterlo en una sociedad. Y ha sido un cambio brutal desde su estado de naturaleza a un estado civil. El estado civil, ahora nosotros estamos en un estado civil, ¿no? Pero del estado de naturaleza para llegar al estado civil ha habido mucho sufrimiento, mucha sangre, mucha muerte, ¿no? Porque el ser humano, bien complejo en el estado civil. Y si nosotros estamos dentro de la sociedad es porque buscamos protegernos, ¿no? Buscamos protegernos de los ataques de otras sociedades, ¿no? De las guerras, ¿no? Y aparte buscamos protegernos del ataque de nuestros propios vecinos, ¿no? Y para, y para evitar eso queremos protegernos. Creamos la sociedad y se crean instituciones que deben protegernos, ¿no? Porque entre los humanos siempre hay agresiones, hay el poder. Y según Job, sí, él decía de que el ser humano es proclive a la muerte, innato, siglo XVIII, XIX creo. Dice y por eso estamos en sociedad, ¿no? Por eso estamos en sociedad para protegernos de los que nos quieren matar, ¿no? Porque nosotros también queremos matar, pero la ley nos dice, ahí nomás, y los que entendemos podemos frenar, ¿no? ¿No? Claro, entonces la más vulnerable y convencida de cometerlo, ¿la? Pero, ¿cómo les puedo decir? Es bastante complejo, bastante complejo. Yo vengo dictando este curso de hace 5 años y siempre voy a este razonamiento, ¿no? Y termino el curso sembrando las dudas, ¿no? En ustedes para que piensen, ¿no? Porque acá no consiste en una transmisión de conocimientos, nada más, ¿no? Para, eso sería muy monótono y ahí diríamos que el derecho es perfecto, ¿no? No, el derecho hay serios y grandes vacíos, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces la clase de hoy, ¿no? Es, antes que se me termine la hora, es el sistema penitenciario y el régimen penitenciario, ¿no? El sistema penitenciario tenemos 4, ¿no? Tomen nota ahí. El sistema filadélfico, el sistema filadélfico, auburniano, reformatorio y progresivo. Son 4. Filadélfico
auburniano, reformatorio y el progresivo. El filadélfico y el auburniano, lógicamente, de Estados Unidos, ¿no? Esas teorías se crearon, estos sistemas se crearon allá. En el filadélfico, el interno tenía su celda, no salía, tenía que estar en silencio, expiación, con su Biblia, ¿no? Le daban la comida, no salía al patio, nada, o sea, un aislamiento total, en silencio, ¿no? Ese es el sistema filadélfico, ¿no? Y este sistema va pues, con la teoría de la pena absoluta, ¿no? Teoría de la pena absoluta, donde el que va a cumplir una condena tiene que sufrir castigo, expiación, dolor, retribución, que significa que tú tienes que tener una pena en proporción con el daño que has hecho. Pero ahora no es así, ¿no? Si te imponen una pena es con fines sociales. Claro, ojo por ojo, claro. Si te imponen ahora una pena es porque tu pena tiene que servir para prevenir delitos. Ahora, ¿no? Con el sistema, la teoría preventiva. Pero con la teoría absoluta, te castigan en proporción al daño hecho, pero no con fines de utilidad social, sino para que sufras. Como dice la canción, ¿no? Para que sufra, ¿no? Entonces, no, ya no hay. En pena absoluta no hay prevención del delito. No hay ahí. O sea, tú cumples tu pena para ti, ¿no? Para ti. Pareciera que eso es así, ¿no? Ahora también pareciera que es igual. El interno sufre y llora y todo lo demás. Pero para el derecho ahora es prevenir delitos, ¿no? Ese es el filadélfico. Y el auburniano ya hay una flexibilización de eso. Ya el interno sale. Ay, ¿por qué? ¿Por qué no salían? ¿No? Porque, claro, y eso se da hasta ahora. El castigo es implícito ahora. Si te mandan 35 años es un castigo, ¿no? Pero para la ley, para la teoría preventiva, no, no existe el castigo. El castigo no existe en el derecho penal. No, no existe. Se dice tratamiento penitenciario, ¿no? Pero no existe el castigo como definición, como una figura jurídica, no. Prohibido, eso jamás. Pero eso es teórico, ¿no? Entonces, en el filadélfico no salían al patio para que no se contaminen, ¿no? Interesante eso, ¿no? Debería aplicarse, ¿no? Pero deberíamos tener, ahora creo en el Perú tenemos como casi 90 y tantos mil internos, tendríamos que tener 90 y tantas mil celdas individuales y olvídense, pues, ¿no? Ya es un caos. Y el auburniano ya, el sistema auburniano, hay una flexibilización, ¿no? Ya salen al patio, en la noche cada uno tiene sus celdas, ya hay socialización, comen juntos, ¿no? Ya hay una, ¿cómo le puedo decir? Ya se hace más suave ¿no? el régimen, ¿ya? Ese es el auburniano, ¿no? Entonces, el sistema hay cuatro, ¿no? El filadélfico, auburniano, el progresivo, el reformatorio y el progresivo. El reformatorio, el sistema reformatorio, como su nombre lo dice, la idea era reformarlo, cambiarlo, cambiar esto, ¿no? Y llegaron a la conclusión, eso fue von Litz, ¿no? Von Litz. Justamente von Litz estaba ahí, es promoción ahí con el sistema reformatorio, ¿no? Porque von Litz dice que tiene que ser multidisciplinario, está la criminología, la sociología, la antropología, que ayuden a cambiarlo, ¿no? Pero llegaron a la conclusión de que no se puede reformar, aunque en el Código de Ejecución dice, ¿no? Dice de que el tratamiento penitenciario tiene la finalidad de modificar
de modificar la conducta del interno, así sea. Acá está. Eso está en el tratamiento penitenciario. Dice que la finalidad es modificar la conducta del interno, ¿no? Así dice. Y no sé si modificarán, ¿no? Entonces, y es bastante complicado eso, ¿no? Y el tercer sistema es el sistema progresivo, ¿ya? El tercer sistema es el sistema progresivo que implica de que el interno progresa, avanza a través de etapas. Sube, baja, se porta bien, va subiendo por etapas, va portándose mal, va bajando. Entonces es progresivo, ¿no? Pero actualmente se aplica eso porque eso está en el artículo, en el título preliminar, dice el artículo cuarto, ¿no? El título preliminar del Código de Ejecución Penal dice, el tratamiento penitenciario se realiza, ¿no? Mediante el sistema progresivo. Actualmente se aplica este sistema, ¿no? El progresivo. ¿Ya? Entonces los sistemas son cuatro, ¿no? Cuatro. El filadélfico, auburniano, el reformatorio y el progresivo. Actualmente estamos en el progresivo, ¿ya? Ya, luego hay un sistema, ¿no? Que es macro, y dentro de eso está el régimen penitenciario, ¿ya? El régimen penitenciario. No vayan a confundir sistema penitenciario con régimen penitenciario, ¿ya? Ni con beneficios penitenciarios, ¿no? Beneficios penitenciarios son visita íntima, permiso de salida, redención de la pena por trabajo y educación, semilibertad y liberación condicional. Entonces, el régimen penitenciario, hay tres regímenes, ¿no? Acá lo voy a escribir, ¿ya? El abierto, el semiabierto y cerrado, ¿no? Ese es el régimen penitenciario. Hay tres: abierto, semiabierto y cerrado. El abierto y semiabierto es muy difícil, ¿no? Tendría que estar afuera, pues, ¿no? Fuera, ¿no? El cerrado es lo que se aplica en los penales. El régimen cerrado, ¿no? El régimen cerrado tiene dos, ¿no? Ordinario y especial, ¿ya? Ahí vayan apuntando, ¿no? Entonces, el régimen penitenciario se divide abierto, semiabierto y cerrado. Y el sistema cerrado, el régimen cerrado, se divide en ordinario y especial, ¿ya? Ahora, el régimen ordinario cerrado, perdón, el régimen cerrado ordinario, ¿no? El régimen cerrado ordinario se divide en mínima, mediana y máxima seguridad, ¿no? ¿Ya? El régimen cerrado ordinario en mínima, mediana y máxima seguridad. Y el régimen cerrado especial se divide en A, extrema seguridad, en la A, B, C, ¿no? Ese es el esquema del régimen penitenciario, ¿no? Entonces, recapitulando, ¿no?
El régimen penitenciario se divide en abierto, semiabierto y cerrado. Los penales es cerrado. El régimen cerrado se divide en dos, ¿no? Ordinario y especial. En especial están los más bravos, los complicados, ¿no? Ahí están los organización criminal, banda, aunque no tanto, ¿no? Por ejemplo, a lo de corrupción de funcionarios más organización criminal tendrían que estar en especial, ¿no? Por ejemplo, a los dinámicos son como 35. Y son dos delitos, organización criminal con cohecho. Y por organización criminal tendrían que estar en un régimen cerrado especial, ¿no? Porque es organización criminal. Y tendrían que estar pues ahí guardados ahí con los extorsionadores, con los sicarios, ¿no? Un poquito contradictorio, ¿no? Entonces, en régimen cerrado ordinario es mínima, mediana, máxima seguridad, ¿no? Allí están los de delitos más suaves, tranquilos, y en el régimen especial están los más complicados. Hay el régimen, la clasificación de A, extrema seguridad, eso se aperturó cuando lo sacaron, no sé si se acuerdan, a Vladimiro Montesinos de la base naval, ¿no? Lo sacaron y lo quisieron llevar o lo llevaron a un penal, pero a Vladimiro pues nunca lo van a colocar o lo van a combinar con el resto, ¿no? Entonces ahí crearon ese régimen cerrado especial a extrema seguridad, ¿no? Ahí hay unos cuantos, ¿no? Y después está la A, la B y la C. La C es el más flexible dentro del régimen especial, ¿no? ¿Ya? Y dentro del régimen cerrado ordinario, el más flexible es el de mínima seguridad, ¿no? Y eso influye mucho, ¿no? Por eso se dice que es progresivo, porque, por ejemplo, un interno está en mínima seguridad, se porta muy mal, pasa al régimen especial, ¿no? Y lo pueden colocar en la C. La C es el régimen más flexible en el especial. Y de ahí puede llegar hasta la A si se pone bravo, hasta la A, ¿no? A es de máxima seguridad, ¿no? Allí no tienes permiso, no tienes nada, muy poco, ¿no? Ahora de allí para que bajes de nuevo hasta mínima seguridad es bastante complicado también, ¿no? Ahora, con respecto a los beneficios penitenciarios, los que están en el régimen especial es muy difícil, ¿no? Que te den, puedes tener redención de pena, los de régimen cerrado especial tienen redención de pena, pero es 7 por 1. ¿Qué significa? 7 días de trabajo por 1 de pena, ¿no? En una semana tú trabajas 5 días. Sábado y domingo no se trabaja ni feriados. Entonces el interno trabaja 5 días a la semana y si está en régimen especial tendría que seguir trabajando la otra semana, 2 días más, recién haría un día, ¿no? De ahí le queda 3 días más 4 días de la otra semana. O sea, en un mes aproximadamente harían unos 4 días más o menos, ¿no? 4 días de redención de pena. Ese es el caso se llama esto de Antauro, ¿no? Antauro, él estaba en 7 por 1, ¿no? 7 días de trabajo o educación por un día de pena. Al mes hacía 4 días de pena, o sea, cumplía 4 días adicionales, ¿no? En 10 meses hacía 40 días. En 40, más o menos 40, casi ya 50 días en un año, ¿no? Más o menos, 50 días por redención de pena en un año aproximadamente. En 2 años haría 100 días.
no llegaba ni al año, ¿no? Y Antauro, en 17 años, él ha estado 17 años, ¿no? Ya habría que multiplicar 17 serían 40, 44, ya 50 días en 17 años. Él más o menos en 17 años ha hecho 850 días de redención de pena, que equivale a casi 2 años y medio más o menos. En 17 años, ¿ah? Muy poco. ¿Y él qué ha hecho, no? Aparte de su reeducación, eso ha generado polémica, ha generado que el sistema penitenciario entre en crisis. Él dice que hacía manualidades. Él no dice, sino el INPE dice, ¿no? ¿Qué cosa ha hecho? Él ha hecho, ¿cómo se ha reeducado? Él ha hecho manualidades. Y Antauro dice que no ha hecho nada, ¿no? ¿Y qué has hecho? He hecho mis libros. Pero ahí vienen los problemas, ¿no? Antauro no ha cambiado nada el cerebro. Su cerebro está peor, ¿no? Ha estado casi 17 años en cárcel. Se supone que él debería estar resocializado, ¿no? Porque ha sido reeducado haciendo manualidades, origamis, ¿qué más hacía? Pasteles, creo. Así se ha pasado los 17 años haciendo manualidades, ¿no? Se ha reeducado de esa forma. Se dan cuenta que no tiene que ver nada con el delito. No tiene que ver nada con el delito. No es que la culpabilidad no está ahí, pues. Cumple 17 años más la redención, ya listo, creo que tenía 19 o 20 años de pena, ¿no? Entonces ya está rehabilitado y tiene que reincorporarse a la sociedad. Pero él sigue igual, peor. Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos ahí? En realidad, no lo sé, ¿no? No tengo idea. Mm, El, me parece, claro, el sistema, ¿cómo les podría decir? La teoría, ¿no? O sea, porque todo debe tener su teoría, ¿no? Eh, la finalidad de la pena me parece que es el problema, ¿no? La finalidad de la pena, ¿no? La finalidad de la pena es preventivo, protector y resocializador. Y la finalidad del tratamiento penitenciario, ¿cuál es? Reeducar, rehabilitar y reincorporar. Allí está el problema. Y hay que repensarlo, hay que, no sé, ¿no? Reescribirlo. Al final, la teoría de la pena también es norteamericano y se creó pues cuando estaba pues el sistema filadélfico, auburniano. Y esas teorías de la pena han sido creados para delitos como homicidio y robo, para vagabundos, alcohólicos, orientados a ese tipo de personas, ¿no? Pero no para el tipo de delitos que existe ahora, ¿no? Se supone que si lo sentencian a uno por colusión, por haberse llevado no sé cuánto dinero del Estado, va a estar 8 años, esa persona debe servir para prevenir delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? O sea, si a mí me sentencian 8 años por colusión sin beneficios, sin nada, y yo tengo una utilidad social, se supone que eso debe influir en la sociedad, ¿no? Teoría preventiva general positiva, y a pasadita coaccionar
para que no cometan el delito, pero siguen robando al Estado, ¿no? Es igual. Así que no sé qué pasará, habría que hacer otra teoría, ¿no? Si alguien tiene una idea eh, fenomenal en este aspecto, escriban un libro, ¿no? Claro, los delitos han existido, pero básicamente pues el de homicidio y el de robo, pues, ¿no? Esos han sido los delitos bases, ¿no? De ahí para allá ya homicidio, después está el asesinato, el feminicidio también es un homicidio, el infanticidio, etcétera, etcétera, el robo, hurto, la apropiación ilícita, y la apropiación ilícita en corrupción de funcionarios se llama peculado, ¿no? Se llama peculado, ¿no? Sino que ya van cambiando. Y ahora hay una infinidad de delitos, ¿no? Sí, adelante. Profesor, me quedó una pregunta al aire con respecto a la inimputabilidad de los menores de edad en el caso de feminicidio. Inimputables, Ajá. inimputables. La inimputabilidad en el Código Penal implica de que, uno, la capacidad, ¿no? Menor de 18 años. Menores de 18 años no pueden ser procesados con el Código Penal. Hay un código de responsabilidad penal del adolescente. Adolescente, ¿no? Lean ese código. Es poco conocido, ¿eh? Busquen en internet. Esto se aplica a... Ya no hay delito ahí, pero son infractores. Está ahí, ¿no? ¿Y qué variantes hay? Es lo mismo, cambian los nombres, ¿no? Sino que la cantidad de años también, ¿no? La cantidad de años. O sea que para menores, para adolescentes, se aplica el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente. Y el Código del Niño y del Adolescente también se aplica ahí supletoriamente en temas penales, ¿eh? En temas penales está ese Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, ¿no? Porque, y si, ¿cómo lo sancionamos al adolescente? El Código Penal no se puede aplicar, es un inimputable. Por eso apareció eso. ¿Tendrá cuánto? 5 años, creo. 6 años. Habla de tipicidad, culpabilidad, no habla de culpabilidad. Léanlo, bastante interesante, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces, resumiendo, están las diapositivas en el aula virtual. Sistema, hay 4, ¿no? El auburniano, perdón, el filadélfico, auburniano, el progresivo y el no, reformatorio y progresivo, ¿no? Cada uno con sus características. El régimen penitenciario hay 3, abierto, semiabierto y cerrado, ¿no? Y el régimen cerrado, que es el de los penales, se divide en ordinario y especial, ¿no? En ordinario, que son los que están ahí los más tranquilos, ¿no? Claro, pero ellos, si hay menores con el código, pues, ¿no? Código de responsabilidad penal. Ahí no son inimputables, ya son infractores ahí, ¿no? Y en que estábamos en régimen cerrado ordinario, se divide en mínima, mediana y máxima seguridad. Y el régimen cerrado especial se divide en A, extrema seguridad, A, B y C, ¿no? ¿Ya? Entonces, y ahí viene el nombre progresivo porque puede cambiar de ordinario a especial, de especial a ordinario. Y los que están en mínima y mediana seguridad pueden pedir semilibertad, ¿no? Pueden pedir semilibertad. Los que están
en máxima seguridad pueden pedir liberación condicional, ¿no? Es que la liberación condicional es segunda condena, ¿no? Ya están un poquito más ranqueados. Y los que están en máxima seguridad, perdón, en régimen cerrado especial, como les digo, no tienen beneficios, es muy poco. ¿Ya? A ver, el punto académico 3, no sé de qué se trata. Eh, ahí deben estar, ¿ah? ¿No? Los parámetros. Al final son preguntas de desarrollo. ¿Ya? Son preguntas de desarrollo. Porque eso está planteado ya en la plataforma, ¿no? Me parece que yo solamente voy a plantear el examen final, ¿no? Solo hay una pregunta, un caso, claro, nada más simple, ¿no? Yo sí voy a plantear el examen final, ¿no? Ahí sí ya me voy a vengar. A ver, ¿qué puedo hacer? Bien. ¿Alguna pregunta sobre el tema tratado? Sí, adelante. Adelante, Gustavo. Doctor, buenas noches, compañeros con todos. Doctor, Bueno, en el caso que una persona ha sido sentenciado por un delito menor, está en la cárcel y una rencilla se pone a pelear, ¿no? Como siempre, las situaciones que se dan, y sucede que se pelea, se accidenta y en el transcurso del viaje, llegar al hospital, el herido fallece. ¿Lo van a tener que enjuiciar nuevamente? ¿Qué claro, sucede qué sucede, doctor, en ese caso? sí. Lo someten al delito de, bueno, puede ser lesiones graves, seguida de muerte. Normal. Lo único que han perdido los internos es la libertad de tránsito. Nada Ah, más. ok, doctor. Y en el caso de si está sentenciado, digamos, a cadena perpetua, 30 años, Ah, 40 años, 50 años, en esos casos, doctor, bueno, son casos que suceden, ¿no? Pero, ¿cómo hacer para hacer la reparación con el agredido o el fallecido, doctor? difícil, ¿Procede? ¿Cómo hay que hacer en esos casos? difícil. Lo que sucede es que cuando, por ejemplo, te han puesto 20 años, tú llegas a 20 años, tienes que salir sí o sí y no es necesario pagar la reparación civil. Tú sales ya, porque ya no puedes estar más tiempo en el penal. 20 años y sales. No, pero Así. estando dentro del recinto penitenciario, puedo producir yo delitos, ¿no es Ah, cierto? claro. Esa es mi pregunta, doctor. Sí, pues tú, va el fiscal, te hace un proceso penal, todo, y te sentencia. Y te sentencia. Sí, no, Ah, ok, ok. tienes otro delito y vas cumpliendo en paralelo ahí. Hay una fusión de penas. Una fusión ahí de penas. ¿Y Sí, se le puede exigir, doctor, reparaciones? difícil, pues. Por ejemplo, yo tengo un caso de drogas y a mi cliente le están pidiendo 200.000 soles de reparación civil. Mm, Es difícil, pero no. Por ejemplo, a él, el fiscal está pidiendo 15 años. Cumple la pena, tiene que salir sí o sí. No hay otra. No puede estar un día más, tampoco. Eso es ni hablar. Doctor, se supone que el personal penitenciario que está a cargo del cuidado de ellos, alimentario, seguridad, tienden a pertenecer o los pueden culpar de alguna responsabilidad del mal cuidado, ¿No? de que en su turno haya sucedido esa situación. Debería ser, ¿no? Pero a ver, quéjate. Que difícil. Entonces, Eh, ¿de qué estaríamos hablando, pues, doctor, si sobre el sistema penitenciario es la reeducación y no vamos a poder hacer unos descargos? acá tengo un video. Estaríamos fallando como sistema, creo, ¿no? Sí, no, el sistema es un caos. La próxima semana le voy a poner unos videos que tengo de que me han mandado unos amigos del penal, ¿no? Del INPE. Me han mandado unos videos
que no los encuentras fuera del penal, ¿no? Hay un video de cómo le dan duro para controlarlo. Y es bien complicado, pues, ¿no? Es un submundo eso, es una subcultura. El quejarse no se puede tampoco. No se puede, ¿no? Yo pienso de que no se puede. Difícil, ¿no? Quéjate y se enteran de que tú has sido, de que te has quejado, de que tu comida está mal, de que duermo parado, que no tengo mi camita, no tengo mi celda, duermo en escalera. Ya fuiste, ¿no? Ya fuiste. Ahí el taita se encarga ahí de, de, de hacer cumplir, ¿no? El castigo. Yo tenía un amigo que me contó, no era mi cliente, que él era el taita y el taita cobra, pues no cobra hasta por el aire que respiran. El taita te da el colchón, te cobra. Si quieres encatre, te cobra. Si quieres comer bien, te cobra. Todo te cobra, a toditos. Están los taitas, ¿no? Dividen en grupos. Y él ya tenía que cumplir, ya cumplió su pena y a los 10 años tenía que irse. Y él no quería irse, pero era el taita, pues, ¿no? Y lo han sacado a la fuerza y han abierto la puerta del penal y lo han botado. Inclusive dice que tocaba la puerta, quiero entrar, por favor. Y se puso a pensar, ¿no? Llamó a su abogado, que era mi amigo, y le dice, doctor, yo quiero ir al penal. Ese es mi sitio, allá soy el taita, acá no soy nada. Y mi amigo le dice, ya pe, comete de nuevo otro robo. Pe. Y efectivamente robó y de nuevo regresó al penal. Ahí es el taita. Ahí está mejor, ahí su sitio, cobra. Él es el rey ahí, el men, ¿sí o no? En la calle, ¿qué es? No es nada, ¿no? Sí, adelante. Entonces, ¿no? Son cosas que ocurren, ¿no? Y así es. Bien, entonces, muchas gracias, porque ya termina, ¿a qué horas? A las 7:19, sí, ya estamos en el límite. Entonces ya voy a revisar el tema del foro. Sí, adelante. Doctor, buenas noches. Una consultita respecto al producto académico, respecto al producto académico 3, ¿en cuántas hojas podemos desarrollar? Dos hojas. 2 hojas Y como máximo. mínimo. Mínimo. Máximo. Máximo. Máximo mínimo. Mínimo, pues. Ya, doctor, Y muchísimas no, gracias. y no se olviden las citas, ¿ah? Citas, siempre colocar al menos una cita, ¿no? Una cita ahí Ok, para, doctor, muchas para, gracias. para ver, pues, de que no hay plagio, ¿no? Si no, pues sería puro plagio, ¿no? Bien. Entonces, Sí, sí, doctor, gracias. claro. Sí, o sea, es un submundo, es un submundo, ¿no? Es un mundo, un inframundo. Uno cuando entra al penal, como abogado vas, pues, ¿no? Cierran el portón y te sientes, pero que has ingresado al inframundo y respiras un aire pesado, cargado, ¿no? Se siente el aire ahí. Tú dices, de aquí no salgo. Es bravo. Bien, muchas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana. Gracias.